Bienvenidos, vamos a estar leyendo el libro del doctor Miles Monroe, el capítulo 2 del libro Entendiendo el propósito y el poder de la mujer, el diseño de Dios para la identidad femenina. Hemos estado leyendo, si no has visto los videos anteriores, te invitamos a que puedas ver la introducción y el capítulo 1. Muy interesante en el capítulo 1. Estuvimos viendo principios acerca de por qué la mujer no debe verse como la sociedad la ve y por qué debe acercarse a Dios para realmente encontrar en Él el propósito y la función que le fue entregada aquí en la tierra. Así que ahorita vamos a leer el capítulo 2 y el título es El propósito de Dios en la creación. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19:21. La fuente de muchos de nuestros problemas en este mundo, incluyendo todo el mal entendido y maltrato de las mujeres, es el hecho de que hemos perdido nuestro entendimiento de lo que significa ser humanos tal y como Dios nos creó. Hemos perdido nuestro sentido del propósito. Yo estoy convencido, dice el doctor Miles Monroe, de que en cada país en el mundo, ambos, los hombres y las mujeres, están sufriendo de esta ignorancia de propósito. Lo mejor que podemos hacer es descubrir y vivir en el plan original de aquel que creó la humanidad. Solo entonces podremos aprender la naturaleza inherente y los derechos de las mujeres y de los hombres de tal manera que ambos, hombre y mujer, puedan vivir en libertad y en plenitud. En el siguiente capítulo vamos a descubrir un aspecto crítico del propósito original de Dios para la humanidad, uno que ha sido olvidado por la mayoría del mundo durante miles de años. Este propósito es la clave para que podamos entender la forma de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer iguales, únicos y complementarios en su diseño. Para poder ganar el máximo entendimiento de este aspecto de la creación, sin embargo, primeramente debemos considerar de forma muy breve la importancia de lo que significa que hemos sido creados intencionalmente por Dios. Cuando entendemos este concepto, podremos ver qué tan importante es para nuestro bienestar el descubrir los propósitos de Dios para nosotros. 7 principios de propósito. Los siguientes 7 principios de propósito nos ayudarán a entender la intención original de Dios para nosotros en la creación. Primero, Dios es un Dios de propósito. Segundo, Dios creó todo con un propósito. Tercero, no conocemos todos los propósitos porque hemos perdido nuestro entendimiento de la intención original de Dios para nosotros. Número 4, donde se desconoce el propósito, el abuso es inevitable. Número 5, para poder descubrir el propósito de algo, nunca le preguntes a la creación, pregúntale al creador. Número 6, encontramos nuestro propósito solamente en la mente de nuestro creador. Número 7, el propósito de Dios es la clave para nuestra plenitud. Dios es un Dios de propósito. Dios es un ser de propósitos. Él propone, Él planea y entonces Él lleva a cabo sus planes. Dios siempre supo lo que quería hacer aún antes de crearlo. De forma similar, Él siempre sabe lo que quiere hacer antes de hacerlo. Este tema se encuentra a través de toda la Biblia, la cual podemos considerar el manual de Dios para nuestra vida. Aquí hay varias expresiones de su naturaleza con propósito. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:3. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Salmo 33:11. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Isaías 14:24. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías 55:10-11. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1, 8 al 9. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Hebreos 6, 16 al 17. Dios siempre tiene propósito y Él siempre lleva a cabo sus propósitos. Yo quiero dirigir tu atención a Isaías 14, 24 y Hebreos 6, 16 al 17, los cuales ilustran un aspecto vital de la naturaleza llena de propósito de Dios. Primero, el versículo de Isaías: ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Isaías 14, 24. La primera parte del versículo dice que Dios ha jurado un juramento. Ahora, cuando las personas juran algún juramento, tienen que encontrar algo más grande que ellos para jurar, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Hebreos 6:16. Normalmente juramos por la Biblia o por alguna institución más grande. Hay un problema con el hecho de que Dios haga un juramento. No hay nadie superior a Él. Así que Dios tiene que jurar por Él mismo. Si tú eres llamado como un testigo para la corte o el tribunal, se te pide que jures sobre la Biblia. Entre paréntesis, entre comillas, yo juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad delante de Dios. Cierro comillas. Si llegaras a mentir, sería tanto como desacreditar la integridad de la Biblia y estarías destruyendo tu propia integridad también. Si rompes tu juramento, cualquier cosa por la que juraste es descartado o destruido. Cuando Dios hace un juramento con relación a algo, Él tiene que cumplir aquello que juró hacer, porque Él es totalmente fiel a sí mismo. Dios no quiere que nosotros tengamos duda acerca de este aspecto de su naturaleza. Abro comillas. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Cierro comillas. Hebreos 6:17. Vemos este principio expresado en la segunda parte de Isaías 14:24, donde dice: ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así sucederá. De hecho, Dios está diciendo, cuando yo juro hacer algo antes de que ese plan falle, yo dejaría de ser Dios. La tercera parte del versículo dice, abro comillas, de la misma manera de que lo propuse, así será, cierro comillas. Otra vez, Él está diciendo, abro comillas, cuando yo me propongo hacer algo y cuando yo le doy propósito a algo, antes de que ese propósito cambie, yo dejaría de ser Dios, cierro comillas. Dios nunca va a dejar de ser Dios. Así que cuando Él hace un juramento con relación a algo, tú puedes estar seguro de que Él va a hacer aquello que ha dicho que hará. Si vemos los versículos que continúan en Isaías 14:24, leemos lo siguiente. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Isaías 14:26 al 27. En esencia, Dios está diciendo, abro comillas, mi propósito se cumplirá. Nadie puede interferir con él ni obstaculizarlo. Cuando yo le doy propósito a algo, tus planes, tus ideas, tus opiniones, tus percepciones y los prejuicios con los que tú piensas que el propósito debería ser son totalmente obsoletos y sin aplicación alguna. Lo que tú piensas acerca de lo que yo he propuesto no va a cambiar mi propósito ni mi designio.
Y antes de que mi propósito pudiera cambiar, yo dejaría de ser Dios. Cierro comillas. Déjame preguntarte, si esto llegara a ser una competencia entre Dios y tú, ¿quién crees que va a ganar? Si Dios establece un propósito para algo, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Abro comillas, muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19:21. Lo que necesitamos recordar, sin embargo, es que si tratamos de cambiar sus planes, entonces estamos obrando en contra de nosotros mismos, porque Él nos ha creado para bien y tiene nuestros mejores intereses en su mente. Esto significa que, dado que Dios hizo al hombre y a la mujer para ciertos propósitos y Él los diseñó para cumplir esos propósitos, no hay nada que tú ni yo podamos hacer para cambiarlos. No podemos alterar su diseño. La psicología, tal vez, trata de decirnos el propósito del hombre y de la mujer, pero la psicología no puede influenciar los propósitos y designios de Dios. Son inmutables. Todo lo que la psicología puede hacer es explorar e investigar los misterios de la naturaleza del hombre y de la mujer. La psicología nunca puede cambiar su naturaleza. La teología también puede tratar de decirnos el propósito de la humanidad, pero la teología no puede influenciar a Dios tampoco. Lo que la teología dice acerca de Dios y del hombre es solo tan veraz como pueda expresar acertadamente su naturaleza. La teología está limitada si se basa solamente en lo que una persona ha experimentado. Una persona nunca debería levantar una doctrina basada solamente en su experiencia con Dios o en lo que percibe que haya sido su experiencia. Nunca confundas tu conocimiento limitado de Dios con doctrina bíblica, porque tu conocimiento puede cambiar la próxima semana. Lo que tú conoces acerca de Dios hoy en día es lo que Él te ha mostrado hasta ahora. Mañana tú vas a conocer y a entender más. La Biblia es la revelación de Dios en Él mismo hacia nosotros y es nuestra fuente más confiable de su naturaleza y sus propósitos. Dios creó todo con propósito. Consideremos ahora la naturaleza del propósito en sí mismo. El propósito es la intención original del creador en la creación de algo. Es lo que está en la mente del creador que le hace formar su producto en cierta manera. En otras palabras, el propósito motiva la acción de la creación. Esto resulta en una producción precisa. Dado que Dios es un Dios de propósito, Él nunca creó nada esperando que algún día pudiera convertirse en algo útil. Él primero decidió lo que iba a hacer y entonces lo hizo. Eso significa que Él siempre empieza con un producto terminado en su mente. Considera estas preguntas. ¿Por qué son los humanos diferentes a los animales? ¿Por qué es un pájaro diferente de un pez? ¿Por qué el sol es diferente de la luna? ¿Por qué una estrella es diferente de otra estrella? ¿Por qué las mujeres son diferentes de los hombres? Yo quiero contestar todas estas preguntas con una declaración. Todo es de la manera como es, a causa de la razón porque fue creado. El por qué dicta el diseño. Dios creó todo un propósito y Él creó todo con la habilidad de cumplir su propósito para lo que fue creado. Los propósitos de Dios siempre fueron planeados con tiempo de anticipación. Todo fue ya hecho en la mente del Creador antes de que Él lo creara. Lo que esto significa es que Dios nunca da un propósito a algo después de haberlo hecho. Al contrario, Él forma todo a fin de llenar y cumplir el propósito específico que Él ya tenía en mente para ello. Dios diseñó todo para que funcione de acuerdo a su propósito y todo es tal y como es por la razón de su propósito. Voy a volverlo a leer. Dios diseñó todo para que funcione de acuerdo a su propósito y todo es tal y como es porque la razón de su propósito le requiere ser así. El propósito de una cosa determina su naturaleza, su diseño y sus características. Para entender cómo funcionamos como seres humanos, tenemos que ir al manual que nos ha sido dado por el diseñador y fabricante que nos creó. Primera de Corintios 15:38.
afirma el principio de que Dios hizo todo de acuerdo a su propósito, entre comillas, pero Dios le da, entre paréntesis, a una semilla, un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Vamos a considerar cuidadosamente esta instrucción o indicación del manual de Dios. Cuando dice Dios da a, entre paréntesis, la semilla, su cuerpo, esto significa que Él diseñó esta semilla en la forma como Él determinó. Noten que Él da la semilla a su cuerpo como Él quiso. Determinar o querer significa hacer una decisión aún antes de comenzar. Por lo tanto, Dios determinó que Él quería y entonces Él lo hizo en la forma en que Él quería que fuera. Entre paréntesis, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios, cierro comillas, versos 37 al 38. Pero Dios, estamos hablando acerca de Dios como la corporación. Él es el fabricante. Él creó todo, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Versos 38 al 39. Digámoslo de otra manera, todas las especies son diferentes. Dios determinó que ellas tenían que ser diferentes, por tanto, son diferentes. Abro comillas. No toda carne es la misma carne, sino que es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Verso 39. Por supuesto, la palabra carne en este versículo no se refiere a la carne como músculo, al contrario, se refiere a la naturaleza de la criatura, las características de su diseño. Dios determinó que los seres humanos serían diferentes de los animales en su naturaleza. Él también determinó que los pájaros y los peces tendrían naturalezas distintas. El pasaje continúa y dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Primera de Corintios 15, 40 al 41. El sol está dispuesto a hacer su trabajo que la luna no está supuesta a hacer. Por lo tanto, Dios creó a la luna diferente al sol. La luna debe hacer su propio trabajo y ningún otro diferente. La luna no da luz, refleja la luz. Por lo tanto, Dios no puso ninguna luz en la luna. Dios también hizo estrellas de diferentes tamaños y luminosidad para sus propios propósitos. El punto es que Dios hizo todo tal y como es, como causa de lo que está supuesto a hacer. Para ilustrar este principio más ampliamente, mira la ropa que llevas puesta. Tú puedes ver que el diseñador y el fabricante la creó con un propósito. El propósito fue producir una pieza de vestir que tú puedas usar para cubrir tu cuerpo y para mantenerte ya sea fresco o caliente. Para poder cumplir este propósito, el diseñador tuvo que crear tu ropa de tal forma que pudiera cumplir con ese propósito y además cumplir de forma eficiente. Quiero que notes cómo tu ropa va de acuerdo al tamaño de tu cuerpo. Las mangas de tu camisa no llegan abajo hasta los pies. El cuello de la camisa no va alrededor de la cintura. Tu ropa fue diseñada con el propósito para el cual fue hecha. Lo mismo en verdad con relación a otros tipos de productos. Hay otros aspectos del propósito y del diseño que necesitamos considerar. Supón que tú compras una cámara fotográfica. Aunque tal vez no entiendas todo acerca de cómo fue constituida tu cámara, sus componentes todavía son necesarios para el cumplimiento de su propósito. Solo porque tú no entiendas la naturaleza de un producto o por qué no puedes operarlo, no deberías enojarte. Tal vez nada está fallando. Tan solo no sabes cómo funciona. Si no puedes operar tu cámara, esto no significa que tienes que tirarla. Tú no entiendes lo que está en la mente de aquellos que construyeron la cámara, porque esa es el área de su especialidad. Sin embargo, ellos son conscientes de esto y por tanto promueven un manual para que te refieras a ese manual cada vez que usas tu cámara. Cuando viene a las relaciones entre hombre y mujer, es como si hubiéramos comprado la cámara sin tener el entrenamiento adecuado en cómo operarla.
Hemos ignorado el manual y nos hemos frustrado porque nuestras relaciones no están funcionando, la mayoría de las veces después de haber pagado bastante dinero por ellas también. Cuando muchas personas se casan, gastan grandes cantidades de dinero en la boda, pero no saben cómo es que un matrimonio está supuesto a funcionar. Ahora, aunque hemos tirado el manual, a menudo buscamos ayuda y consejo. Muchas personas acuden a los programas de televisión con entrevistadores, a las revistas y a los libros para tratar de encontrar la forma de hacer funcionar sus relaciones. Sin embargo, muchos de estos medios de comunicación solo están distribuyendo psicología barata. Ten mucho cuidado cuando comienzas a tomar sus consejos acerca de las relaciones, porque la mitad de las personas que están en estos programas y en estos artículos no son casados y nunca lo fueron. Y muy probablemente ellos no podrían permanecer casados si lo estuvieran. Dios es nuestro creador y fabricante. Él puso exactamente lo que Él quería cuando Él pensó en la mujer. Él la tuvo en su mente aún antes de crearla. Él primero concluyó lo que él quería, entonces la creó e hizo que ella funcionara exactamente en la forma en que él había planeado. Él hizo lo mismo con el hombre, lo creó de acuerdo a lo que él había decidido que el hombre debería ser. Dios no se metió en el negocio de la fabricación tan solo esperando poder crear algo que funcionara. Él comenzó con el diseño original en su mente y su producto terminado es paralelo a la intención de su propósito. Él es el único que conoce cómo la humanidad debe funcionar exitosamente. No conocemos todos los propósitos. Así que todo lo que existe en la vida, todo lo que Dios ha creado, tiene un propósito y ha sido diseñado de acuerdo a ese propósito. Sin embargo, no conocemos todos los propósitos. La humanidad ha perdido el conocimiento de los propósitos de Dios. No ha respetado el hecho de que la creación de Dios y de que sus indicaciones para vivir fueron establecidas por una razón específica y de que si se abandona ese propósito, nunca funcionaremos adecuadamente como seres humanos. En el capítulo 3, vamos a aprender las consecuencias de lo que sucedió cuando la humanidad rechazó el plan de Dios. Lo que necesitamos reconocer en este punto es que el resultado de este rechazo nos ha estado debilitando. Hemos estado creciendo más y más lejos de la intención y del diseño original de Dios. Por lo tanto, funcionamos menos y menos de cómo deberíamos. Esto nos ha dejado incompletos, frustrados y en un conflicto del uno con el otro. El primer capítulo de Romanos explica que cuando las personas rechazan o ignoran los propósitos de Dios, terminan abusando continuamente de ellos mismos. Ellos abusan de sus cuerpos, de sus mentes, de sus relaciones y de sus talentos. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Este versículo describe a aquellos que no conocieron el propósito de Dios y que ni siquiera les importó saber cuál es. Aunque sabían algo acerca de Dios y de sus caminos, ellos no lo querían a Él en sus vidas. Ellos no querían saber lo que Él quería que supieran. Ellos estaban diciendo, de hecho, entre comillas, mantén tus opiniones acerca de quiénes somos para ti mismo, Dios. Sabemos que tú nos hiciste, pero métete en tus propios negocios. Sabemos que tú estás allá afuera en algún lado, pero déjanos en paz. Cierro comillas. El siguiente versículo nos dice el resultado de su decisión. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Verso 22. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Versos 25 al 26. Cuando tomó lugar el intercambio de lo que es contra naturaleza constituyendo a lo natural, toma lugar cuando el propósito es ignorado o desconocido. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Verso 28. Ellos no pensaron que valía la pena buscar el propósito de Dios para el mundo o retener el conocimiento de Dios de por qué Él hizo a la humanidad. Ellos no se preocuparon de buscar la razón por la que Dios hizo al hombre y a la mujer. Ellos no quisieron buscar lo que Dios sabe acerca de las cosas que Él ha hecho. Ellos no quisieron saber nada y, por tanto, dependieron de sus propias inclinaciones. Las declaraciones anteriores del libro de Romanos son una descripción de la humanidad en general.
Hemos rechazado el conocer a Dios y sus propósitos, y por lo tanto, la intención original para nosotros no ha sido comunicada en muchas de nuestras culturas y tradiciones. Se ha perdido o ha sido obscurecida. En lugar de esto, han pasado puntos de vista distorsionados de tal manera que las personas no saben cómo relacionarse unas con otras de la manera como deberían hacerlo. El problema es que cuando no sabemos cómo debemos funcionar, acabamos abusando los unos de los otros. Cuando se desconoce el propósito, el abuso es inevitable. Cuando la humanidad rechazó a Dios, Él les dio lo que ellos querían. Él los entregó a sus propias pasiones, ve Romanos 1, 24 y 26. Esto no es tan simple como suena. Si Dios solo nos hubiera entregado a lo que nosotros queríamos, la implicación sería que podríamos tener éxito a pesar de Él. Pero cuando Dios nos entregó, Él también nos permitió experimentar los resultados inevitables de nuestras acciones. Dios no solo dijo, está bien, haz lo que tú quieras. Él dijo, abro comillas, si tú haces lo que tú quieras, vas a terminar depravado, porque esa no es la forma como yo te hice. Versículo 28. El principio aquí es que tú no te puedes alejar de Dios y tener éxito. Tú no puedes cortar tu relación con el fabricante y esperar encontrar refacciones apartes en cualquier otro lado. Cuando tú ignoras la garantía, cualquier refacción o parte que encuentres no va a ser genuina. Tú no puedes convertirte en un mejor producto sin la ayuda del fabricante. Dios dice que cuando rechazamos sus propósitos, Él nos entrega a una mente depravada. En otras palabras, Él nos está diciendo, abro comillas, sin mí tu mente no va a mejorar, solo va a empeorar. Cierro comillas. Por lo tanto, si pensamos que podemos encontrar la manera de ser mejores mujeres u hombres sin Dios, estamos en problemas porque las consecuencias son muy serias. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, empeoramos más y más. ¿Cuántas personas han estado sufriendo estas consecuencias? Si tú no quieres vivir en los propósitos que Dios tiene para la humanidad, entonces vas a terminar por hacerte mucho daño a ti mismo. Muchos son los planes del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19:21. Nosotros tenemos muchos planes, pero Dios tiene un propósito. La mayor parte del tiempo, nuestros planes no están en armonía con el propósito de Dios. Yo creo que es apropiado incluir el concepto de opiniones o percepciones en la palabra planes. Tenemos muchas opiniones y percepciones con relación a cómo deberían ser las cosas o para qué fueron hechas, pero Dios tiene un propósito para todo lo que Él hizo. Por tanto, lo que tú piensas es que el propósito de algo y lo que realmente es su propósito puede ser diferente. El problema es que si tus planes no están de acuerdo con el propósito de Dios, tú vas a sufrir abuso en ti mismo o vas a infligir abuso en los demás. Porque infligir abuso en los demás, porque donde no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. Si tú no conoces el propósito de una cosa, lo único que vas a hacer es abusarla. No importa qué tan sincero, qué tan dedicado, qué tan serio o qué tan inocente eres. No deberías intentar usar nada hasta que encontráramos las razones de su existencia, porque cuando no sabemos las intenciones del Creador, no vamos a poder tratar su creación adecuadamente. Necesitamos entender completamente que cuando el propósito no se conoce, el abuso es inevitable. Si tú no sabes lo que estaba en la mente del creador de una cosa, lo único que puedes hacer es, en el mejor de los casos, es no usarla de forma adecuada. Sin embargo, normalmente tú vas a ir más allá de ese punto y lo vas a abusar. Si no sabes el propósito de tu propia existencia, entonces no importa qué tan sincero o qué tan honesto seas. Lo único que puedes hacer es abusar de tu vida. La cosa más importante que podemos hacer, por lo tanto, es buscar el propósito de Dios para nosotros. A menos que tengamos este conocimiento, vamos a abusar de lo que Él ha creado. Hemos estado haciendo eso con la mujer por miles de años. ¿Qué sucede cuando no sabemos la razón real y el propósito de nuestra existencia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos,
pues Dios se lo hizo evidente. Romanos 1, 18 al 19. La Escritura dice que la ira de Dios ya está revelada desde los cielos en contra de toda impiedad e injusticia. Yo creo que esta declaración significa que cuando tú te apartas de Dios, tú mismo causas muchos de tus problemas. Dios no te está castigando. Muchas de tus heridas vienen en el paquete de consecuencias que tú recibes como resultado de la decisión que has hecho de ignorar a Dios y sus caminos. La quemadura está en el fuego, en otras palabras, tú ni siquiera necesitas la intervención de Dios para quemarte. Solo pon tu mano en el fuego. El juicio de poner tu mano en el fuego está inherente en el fuego mismo. Tú te quemas. Aquí hay otra ilustración de este principio. El juicio por beber veneno es muerte por envenenamiento. Tú no necesitas que Dios te mate después de beber veneno. Lo que esta declaración está diciendo es que Dios no tiene que hacer nada para juzgarte. Tú te juzgas a ti mismo por medio de tus actividades, a través de tu participación, la cual está basada en tu decisión de vivir de acuerdo a tu propio conocimiento. Por consecuencia, tú eres víctima de tu propia decisión y no del juicio de Dios. Algunas personas le echan la culpa al diablo por los resultados de sus acciones. No culpes al diablo, él solo toma ventaja de tus decisiones. El diablo no puede dominarte y tampoco puede forzarte a que hagas nada. El diablo solo espera tus decisiones. Cuando tomas una mala decisión, él te va a llevar hasta el final o tan lejos como él pueda y él va a tratar de tirarte junto con ello. Satanás no es el culpable. El culpable es tu rechazo o tu ignorancia del propósito de Dios. Tú no sabes el propósito de Dios para vivir y por lo tanto abusas de tu vida. Ten cuidado, este abuso te puede convertir en un inválido o te puede matar. Aunque la humanidad se ha alejado de Dios, Él todavía nos crea con dones y con talentos que tienen la intención de ser usados para cumplir sus propósitos. Y como no sabemos cómo deben ser usados, tomamos los talentos que Él nos ha dado y los usamos contra nosotros mismos y contra los demás. Por ejemplo, Romanos 1:29 dice que una de las manifestaciones de una mente depravada es la injusticia o la maldad. Algunas de las personas más malvadas en el mundo son sabias cuando tiene que ver con la información. Son personas muy inteligentes, son tan inteligentes que pueden ser malvadas, pero con mucha clase. Algunas personas son dotadas, pero usan sus dones en una manera tan malvada que sus víctimas no saben lo que ha sucedido hasta que todo ha pasado. La maldad, la codicia y todas las formas de depravación pueden ser combinadas con la inteligencia y con la habilidad y pueden ser usadas para fines malvados. Por ejemplo, se necesita talento para ser envidioso de una manera verdaderamente efectiva. Algunas personas te odian, pero tú no lo sabes porque son tan buenas en hacer esto. Ellas te impiden que tengas éxito en tu trabajo escribiendo a tus superiores memorándums muy bien hechos. Si ellos tan solo pudieran usar esa energía y ese talento para buenos propósitos, podrían levantar a las personas en lugar de estarlos tirando. Ellos abusan la misma cosa que les fue dada para bendecir a otros. Cuando no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. Algunos de nosotros somos excelentes para matar. Asesinar no tan solo significa acuchillar a alguien. Jesús dijo que si tú odias a alguien, esto es el equivalente a asesinar. Ver Mateo 5, 21 al 22. Hay personas que no han actuado de acuerdo a sus sentimientos, pero mentalmente han deseado la muerte de otro. La difamación es otro ejemplo de este tipo de asesinato. Podemos usar el talento de la elocuencia verbal para asesinar con mucho estilo el carácter de otra persona. La difamación no necesariamente significa estar mintiendo acerca de alguien. También puede significar estar torciendo la verdad con la intención de lastimar. Se necesita mucho talento para hacer esto. Cuando algunas personas quieren vengarse de otras, se paran en foros públicos y usan sus bocas como armas y sus palabras como balas. Cuando han acabado de disparar, sus víctimas están muertas y todo el mundo lo sabe. Algunas de sus víctimas jamás llegan a sobrevivir a estos ataques. Un tercer ejemplo de este tipo de asesinato es el chisme. Todos alguna vez hemos tenido la oportunidad de haber encontrado chismosos excelentes y muy altamente calificados. Ellos se entrenan en esto. Ellos saben cómo darte solo lo suficiente para crear un aroma de tentación. Si algunas personas tomaran la energía
con que ellos difunden sus chismes, si la usaran para promover el evangelio, el mundo entero sería cambiado por completo. La habilidad y el talento para poder llevar a cabo algunos de estos tipos de comportamientos vienen de Dios, pero han sido pervertidos porque no están siendo usados para los propósitos de Dios. Cuando no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. El apóstol Pablo nos dijo que todo lo que Dios ha hecho está en nuestra disposición para que hagamos lo que queremos con ello, pero él agregó una advertencia, abro comillas: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Primera de Corintios 6:12. Entonces, él dio un ejemplo. Él dijo: los alimentos, abro comillas, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, cierro comillas, verso 13. ¿De qué está él hablando? Él estaba diciendo que hay un propósito para todas las cosas, pero si tú no conoces el propósito de algo, te puede esclavizar. No todo te beneficia. Pablo estaba implicando que si vamos a usar la comida en una forma en que nos vamos a beneficiar, debemos entender tanto el propósito del estómago como el propósito de la comida. El estómago y la comida fueron hechos el uno para el otro. Dios diseñó el estómago para la comida y la comida para el estómago, para que pudiéramos recibir nutrición para sostener nuestra vida física. Sin embargo, podemos abusar de la relación entre estómago y la comida por medio de comer demasiado o por medio de comer alimentos que no tienen ningún valor nutritivo. Esto puede hacer que tengamos obesidad o que nos falte la nutrición adecuada, lo cual resulta en una variedad de problemas en nuestra salud. Cuando no se conoce el propósito o cuando el deseo nos apresura a usar mal el propósito, el abuso es inevitable. Pablo estaba diciendo que tú puedes usar todo lo que quieras, pero sería mejor que encontraras cuál es el propósito a fin de que te puedas beneficiar. Si no entiendes el propósito de algo, se puede convertir como en una maldición para ti. Por ejemplo, hay algunas personas que están solteros o solteras que se ponen muy nerviosos y deprimidos por el hecho de que se están haciendo viejos y por lo tanto se casan con la primera persona que se les aparece. A ellos se les permite que se casen, tienen edad para casarse, tienen permiso para hacerlo, pero esto que están haciendo, ¿acaso les va a beneficiar? El criterio para casarse no es el hecho de tener edad suficiente, sino el hecho de ver si va a beneficiar o no. Si no entiendes claramente el propósito de algo, no te va a beneficiar. Esta es la razón por la cual el porcentaje de divorcios es tan alto. Cuando no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. Estas ilustraciones enfatizan lo que sucede cuando no conocemos los propósitos de Dios. Terminamos por lastimarnos a nosotros mismos o lastimando a otros. Algunas veces lo hacemos por ignorancia, pero otras veces lo hacemos conscientemente. En ocasiones, para callar nuestra culpa, aún animamos a otros a que continúen con tal tipo de abuso. Romanos 1:32 dice, abro comillas, aunque conocen el decreto de Dios, entre paréntesis, conocen lo que Él dice de su palabra, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, cierro comillas. Ellos conocen lo que está escrito en la palabra de Dios, que aquellos que hacen estas cosas malvadas merecen la muerte. Entre paréntesis, ver los versículos 29 al 32. Y sin embargo, no tan solo siguen haciendo estas cosas, sino que animan a otros para que las hagan también. Cuando una persona está mal, se siente mejor si hay alguien más que le haga compañía en su maldad. Si yo estoy haciendo algo malo, pero tú no estás haciendo algo malo, entonces yo realmente siento que estoy haciendo algo malo. Pero si yo estoy haciendo algo malo y yo te enredo en mi maldad, entonces ambos podemos sentirnos justificados en nuestras acciones. Una persona que está ignorando consciente y voluntariamente los propósitos de Dios, por lo general no quiere que nadie más se entere de lo que está haciendo. Jesús les dijo a los fariseos, que eran los líderes religiosos en esos tiempos, pero esto era básicamente lo que estaban haciendo. Muchos de ellos sabían la verdad, pero rehusaban aceptarla. Abro comillas. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Si ignoramos o no sabemos los propósitos de Dios para nosotros, estamos en peligro de lastimarnos,
a nosotros mismos o de lastimar a otros. Cuando no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. Para descubrir el propósito, nunca le preguntes a la creación, pregúntale al creador. Nuevamente, nadie conoce el producto ni la forma en que éste trabaja mejor, excepto aquel que lo hizo. De la misma manera, el que creó el producto es el más capacitado para arreglarlo cuando se ha descompuesto y no está funcionando. Cuando un alfarero trabaja en una vasija y ve que tiene un defecto con ella, el alfarero vuelve a convertirlo en una masa y comienza de nuevo. O si acaso la vasija ya ha sido cocida en el fuego, el alfarero tiene que quebrarla por completo y comenzar otra vez. Ahora, cuando la vasija comienza a contestarle al alfarero, algo anda mal. Ver Isaías 29:16. El alfarero sabe mucho mejor que la vasija cómo ésta debe ser confeccionada. La vasija no le puede decir al alfarero, abro comillas, tú no deberías hacerme de esta manera, cierro comillas, porque la vasija no puede ver el diseño total de la manera en que lo ve el alfarero. Cuando esto viene a las relaciones entre hombres y mujeres y a la devaluación de la sociedad sobre las mujeres, muy a menudo es que hemos murmurado en contra del alfarero. En lugar de tratar de entender cómo y para qué es que fuimos creados. Más aún, nuestros sustitutos que tratan de reemplazar su diseño maestro no funcionan. Algunos de nosotros tenemos nuestras actitudes, nuestras perspectivas y nuestras vidas totalmente remodeladas. Algunos de nosotros hemos ido tan lejos en la dirección equivocada de tal manera que necesitamos un ajuste total. Esta es la razón por la cual los principios de este libro son muy serios y muy asombrosos, pero también muy necesarios para la restauración de la humanidad en los propósitos de Dios. Si tú quieres descubrir el propósito de algo, nunca le preguntes a la creación, pregúntale al que la formó. La creación tal vez piensa que no vale nada, pero el creador sabe cómo está formada. Muchas personas creen que no valen nada o que no tienen ningún propósito, aunque el primer capítulo de nuestro manual nos dice, abro comillas, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, cierro comillas, Génesis 1:31. Hay algo bueno en la creación de Dios, no importa qué tan confuso se ve para nosotros. Hay algo bueno en cada persona, aunque sea muy difícil de encontrar. Hay algo bueno acerca de todo lo que Dios ha hecho. Necesitamos acercarnos a Dios para encontrar los buenos propósitos para los cuales Él nos ha creado. Abro comillas, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Cierro comillas, Filipenses 2:13. Encontramos nuestro propósito solo en nuestro Creador. Cuando tratamos de componer nuestras relaciones o de cambiar a la sociedad usando nuestros propios métodos, nunca vamos a tener éxito completamente y a menudo vamos a fallar totalmente. Fallamos porque estamos tratando de hacer un cambio basándonos en las razones equivocadas y usando los métodos equivocados. Por eso es que necesitamos regresar al fabricante y recibir sus instrucciones para nuestras vidas. La única manera en que podemos tener éxito es por medio de descubrir y vivir en los propósitos de nuestro Creador, sufriendo en nosotros mismos una transformación, aún en la manera en que pensamos de nosotros mismos como seres humanos. Romanos 12:1-2 nos anima a entregarnos a Dios para que podamos recibir sus principios para vivir, en lugar de conformarnos al modelo de la vida de este mundo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras palabras, no debemos conformarnos a la opinión que este mundo tiene en cuanto al propósito de la humanidad, sino que debemos ser transformados a la intención original que tuvo Dios en la creación, de tal manera que a través de presentar nuestros cuerpos a Dios para que puedan ser alineados con su propósito,
para que puedan ser alineados con su propósito para nuestros cuerpos y por medio de presentar nuestras mentes a Él para que puedan estar alineadas con su propósito para nuestra mente. Nuestras mentes deben ser transformadas a medida que son renovadas. Entonces, verdaderamente seremos capaces de conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de nosotros no sabemos el perfecto propósito de Dios para nuestros cuerpos. Hemos estado abusándolos, vendiéndolos barato, llenándolos con alcohol, con drogas, con nicotina o con demasiada comida. Hemos estado haciendo un desastre con nuestra vida. Nuestros cuerpos deberían ser el templo de Dios. Cuando tú presentas tu cuerpo al fabricante, ¿qué es lo que él hace con él? Él lo llena con su propio espíritu, de tal manera que puedas ser lleno con su vida y su propósito. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6:19. Cuando presentas tu espíritu al fabricante, se convierte en, abro comillas, la lámpara del Señor, cierro comillas, ver Proverbios 20:27, que es la expresión de la luz de Dios. Es de la misma manera cuando presentas tu mente y tu alma a tu fabricante. Son renovados por su palabra, la cual es luz a tu camino. Ver Salmos 119:105. David dijo en el Salmo 19:7, abro comillas, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, cierro comillas. Los caminos de Dios van a transformar tu espíritu, tu mente y tu apariencia. Cuando te presentas a Dios y aprendes de Él, vas a entender su propósito. Por lo tanto, para poder buscar el propósito de Dios, primero debes presentarte ante Dios para que puedas conocer su perfecta voluntad. Entonces vas a ser transformado para que puedas hacer su perfecta voluntad. De esta manera, sus buenos propósitos se pueden cumplir en ti. El propósito de Dios es la clave para nuestra plenitud. Dado que todo lo que Dios creó fue intencional, podemos concluir que la mujer, de la misma manera que el varón, fue creada intencionalmente. Dios nunca se puso a preguntar por qué Él había hecho a la mujer o cuál debía ser su propósito después de haberla creado. Él fue muy claro acerca de por qué Él hizo su creación maravillosa y por lo tanto, tampoco tenemos que estar adivinando acerca de ella. La mujer fue creada para ayudar a cumplir el propósito eterno de Dios. Su propósito eterno es grande y dentro de su gran propósito, Él tiene muchos propósitos pequeños. Ambos, la mujer y el hombre, tienen que descubrir sus propósitos individuales, los cuales son parte del gran plan de Dios. Proverbios 19:21 es nuestra escritura fundamental para poder entender nuestro verdadero propósito como seres humanos. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Los pensamientos claves que estamos mencionando aquí son que Dios tiene un propósito para todas las cosas y que Él siempre cumple su propósito al final. La mejor manera de experimentar la plenitud en tu vida es encontrar el propósito de Dios y entonces trabajar junto con Él para cumplirlo. Para que la mujer verdaderamente pueda cumplir su propósito, ella tiene que entender el propósito de Dios para la humanidad. Para que el hombre verdaderamente pueda cumplir su propósito, él tiene que entender el propósito de Dios para la humanidad. Abro paréntesis, comillas, perdón. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Convertirse en lo que Él ha propuesto para nosotros es un acto de adoración para nuestro Creador. Los propósitos ideales de Dios, y con este pensamiento terminamos el capítulo. Los 7 principios de propósito en este capítulo muestran claramente que si no sabemos por qué fue hecha la mujer, ella va a ser mal usada y abusada o abusada. En los capítulos siguientes vamos a aprender el propósito, la naturaleza y el diseño de la mujer en la forma en que ella fue creada a la imagen de Dios y en la forma como ella se relaciona con el hombre. Estos son los propósitos ideales de Dios para la mujer y para el hombre, en los cuales deseamos avanzar. Sin embargo, debemos tener presente en nuestra mente que el hecho de entrar en los principios de Dios va a ser un proceso continuo de aprendizaje y de transformación.
Por lo tanto, necesitamos ser pacientes con nosotros mismos. Estamos comenzando en el punto donde nos encontramos actualmente y no en el lugar donde deberíamos estar, ni en el lugar a donde tenemos que llegar. Pablo nos dijo, en relación a nuestro crecimiento espiritual, que debemos olvidar las cosas que quedan atrás y alcanzar lo que está delante de nosotros. Debemos proseguir hacia la meta, la cual es, abro comillas, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, cierro comillas, Filipenses 3:13. Cuando Jesús vino a la tierra, Él nos enseñó el blanco hacia el cual debemos apuntar. Así que todo lo que Él dice es lo que nosotros debemos buscar. Él nos mostró el plan original de Dios para que podamos tener algo hacia dónde apuntar. Nunca debemos aceptar como nuestra norma lo que tenemos actualmente. Aunque tal vez sea la corriente popular, si no es la intención de Dios, es anormal. Nunca debemos vivir tan por debajo de nuestro privilegio, de tal manera que comencemos a creer una mentira y la llamemos verdad. Cuando tú comienzas a entender y a vivir en los propósitos de Dios, las personas se van a sentir muy incómodas contigo. Cuando les dices, abro comillas, miren, yo sé lo que es yo sé lo que es ser mujer. Yo fui con el fabricante y obtuve el manual indicado, cierro comillas. Ellos tal vez te digan, abro comillas, oh, no, eso es un manual muy viejo, está fuera de moda, cierro comillas. Sin embargo, no podemos mejorar el original. Cuando nosotros, ambos, mujeres y hombres, obtengamos entendimiento de nuestra singularidad y propósito en Dios, seremos capaces de ayudarnos uno al otro a entender adecuadamente y a cumplir las vidas para las cuales Dios nos creó. Entonces seremos capaces de vivir en la correcta relación con Dios, en la libertad y en las bendiciones que Él planeó para nosotros en la creación. Lo que es más, cuando componemos las relaciones descompuestas que existen entre la mujer y el hombre, los cuales fueron creados en la imagen de Dios, comenzaremos a ver sanidad y a ver un nuevo propósito para los individuos, para las comunidades y para las naciones de nuestro mundo. Qué capítulo tan enriquecedor. Espero que te haya sido de bendición. Nos vemos en la siguiente vez para leer el capítulo 3 de este maravilloso libro. Dios te bendiga.